Listo. Soy Luis Enrique Marius, nacido en Uruguay, actualmente director general del Centro Latinoamericano para el Desarrollo, la Integración y la Cooperación, CELADIC, con sede legal en Panamá y la dirección general en Venezuela. El CELADIC es un centro de encuentro, un lugar de encuentro, un centro de estudios sobre América Latina, pero más que nada un lugar de encuentro de dirigentes que compartimos el pensamiento humanista cristiano y la doctrina social de la Iglesia para elaborar juntos propuestas alternativas a la realidad de América Latina. Nacimos en el año 2005, es decir, tenemos en este momento 6 años. Estamos en este momento cercanos a los 700 miembros, dirigentes de todos los países de América Latina. Hemos elaborado 2 estudios, uno de ellos un diagnóstico sobre la realidad latinoamericana, pero un diagnóstico sobre las causas por las cuales vivimos lo que estamos viviendo hoy en América Latina. El segundo estudio que hicimos fue derivado del primero y es, bueno, ¿qué respuesta tenemos nosotros a esta realidad latinoamericana? Que vive una profunda crisis, una crisis que se manifiesta en lo económico por ser el continente más injusto del planeta en la distribución de la riqueza, también por su enorme grado de exclusión y de marginalidad social, pero fundamentalmente una crisis de carácter cultural, una crisis de carácter político, y es la pérdida de identidad de las clases dirigentes. En el pasado había confrontaciones ideológicas incluso, políticas en los países, distintas propuestas. Hoy en día impera realmente un neopragmatismo que hace de que todo el mundo, en lugar de transmitir, proponer, consensuar un proyecto de desarrollo para cada uno de nuestros países, lo que trata es de aplicar una mercadotecnia electoral, tratando de responder para ganar votos simplemente a lo que son aspiraciones de la gente, de nuestros pueblos, y luego neopragmáticamente acomodarse de acuerdo a quién puede pagar la cuota correspondiente en cada uno de nuestros países. Esto lleva a una pérdida de identidad y en consecuencia una pérdida de propuesta. Nadie sabe ni nadie puede asegurar en nuestros países qué es lo que va a hacer un gobernante, más allá de sus promesas electorales, que normalmente terminan siendo eso, simplemente promesas. Una América Latina cada día más dividida, más dispersa. Estamos en el mismo nivel de dispersión que generó el Imperio Británico por razones comerciales en aquel momento, cuando los procesos llamados de independencia en América Latina. Digo llamados de independencia porque la gran mayoría, salvo el caso de México y de mi país, Uruguay, la mayoría de las independencias no se hicieron en función de independizarse de España, sino simplemente en defensa de Fernando VII. Y esto los historiadores lo saben muy bien en la medida en que se estudian realmente lo que fueron las actas de las primeras independencias. Yo rescato en esto a México y a Uruguay porque en México, por ejemplo, fueron 3 sacerdotes los que impulsaron realmente la independencia de México, Morelos, Hidalgo y Monterroso, y realmente lo hicieron en función de independizarse de un régimen que había generado únicamente opresión, más allá de lo que significó el aporte de una presencia evangélica en América Latina. Yo quiero decirles que esta crisis nos ha llevado a nivel del CELADIC a tener un eje estratégico fundamental. Para nosotros el eje estratégico es identidad, desarrollo e integración. No podemos hablar de desarrollo
sino un proceso de recuperar nuestra identidad cultural latinoamericana, profundamente imbuida del pensamiento humanista cristiano y de toda nuestra concepción cristiana, especialmente de la doctrina social de la Iglesia. Por eso, un continente que algunos dicen que mayoritariamente es católico, nosotros afirmamos de que mayoritariamente es bautizado, no necesariamente católico o cristiano, por el nivel de compromiso, especialmente de las clases dirigentes, necesita recuperar su identidad cultural como un basamento fundamental de lo que es un modelo de desarrollo, que ha sido nuestro segundo estudio y que es el que estamos impulsando a todos los niveles. Incluso en el mes de octubre va a iniciarse un programa de una plataforma virtual de estudios sobre el desarrollo humano integral para posgraduados de 11 universidades en América Latina, de 9 países latinoamericanos. Es la primera vez que existe este posgrado en términos de desarrollo humano integral a partir de nuestra propia concepción. Y sin lugar a duda, todo este proceso tiene que acabar en la integración de América Latina. ¿Y por qué? Y porque, bueno, las fronteras fueron artificiales. Cuando uno recuerda en el caso de México y Centroamérica lo que significó la impronta de toda el imperio maya, por ejemplo, ya no era solamente México, esto estaba globalizando a Guatemala, a Honduras, hasta Costa Rica llegaba, por supuesto, El Salvador. Es decir, había todo un pueblo que se había diseminado y que dejó marcada su cultura, además, en muchos de los países. Las fronteras después fueron creadas artificialmente y en función de otros intereses que no son los intereses de nuestro pueblo. Lo podemos ver en el área andina. ¿Qué diferencias hay entre los venezolanos y los colombianos? O entre los colombianos y los ecuatorianos o peruanos. Es decir, Perú, Bolivia, Ecuador, el norte argentino, el norte chileno, provienen de un mismo pueblo, aymara, quechua, donde además tuvieron un imperio, que tuvieron avances riquísimos como el imperio inca. Es decir, hay elementos de nuestra identidad que están alimentando una integración que es indispensable. Hoy en día, con los procesos de globalización, lo que pesan ya no son los estados, son las regiones, son los continentes. Europa encontró un buen camino con su integración. Fundamental. Hoy Europa juega en el contexto internacional en función de sus propios intereses, más allá de la cantidad de lenguas que se hable, más allá de los elementos culturales, en muchos casos un poco distintos, se reconocen a sí mismos como un pueblo unitario, es decir, como una unidad. Bueno, en última instancia la inspiración de esa unidad es una inspiración cristiana y los líderes que impulsaron esa integración fueron casualmente cristianos. Estos son elementos que hay que tener en cuenta, no para copiar nada, sino en función de una perspectiva que para nosotros es fundamental. Hoy la realidad de América Latina sería totalmente distinta si América Latina estuviera integrada. Y esto es lamentable. Hay elementos que tenemos que compartir y nos preocupa sobremanera la situación de México. Sobre la situación de México nos preocupa de que se vayan generando ciertos estereotipos, por ejemplo, de la importancia que tiene México para los Estados Unidos, sin lugar a duda que sí, pero no siempre bien definida, porque hay intereses de carácter comercial que se pueden dirimir por la vía comercial únicamente y no tiene que involucrar ni culturas, ni futuros políticos, ni nada por el estilo. Entonces, una cosa es conciliar intereses y otra cosa muy distinta es el sometimiento a ciertas políticas que se importan desde los Estados Unidos hacia América Latina. Y en esto hay, como dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de prueba. Nosotros recordamos a el que fue ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, Colin Powell, que una vez dijo, bueno, la tarea nuestra en los tratados de libre comercio es defender los intereses de las empresas norteamericanas. Y esto es clarísimo. Es decir, esos tratados no están hechos para beneficiar a nuestros pueblos, sino en función de los intereses
de las empresas norteamericanas. Es decir, nos vamos a someter a eso. Yo creo que tenemos nosotros nuestros propios intereses, nuestras propias realidades, nuestras propias identidades culturales, nuestro propio futuro que tenemos que compartir juntos. Mucho más importante para México son sus lazos y sus relaciones históricas, además de carácter cultural, de carácter político y hasta de carácter económico y comercial con el resto de América Latina. Si hoy América Latina estuviera unida, sería un continente por demás autosuficiente y podría jugar en el mercado internacional desde el punto de vista comercial en una forma totalmente distinta y mucho más importante en función de nuestras propias necesidades y aspiraciones. Y en el campo político con la personalidad suficiente para poder defender nuestros intereses. Y también desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista de pueblo. Y esto lo podemos ver muy claramente. Si nos encontramos en Europa, dos latinoamericanos, no importa que sea un chileno y un mexicano, bueno, se van a identificar en forma inmediata y van a ser solidarios unos con otros en función de los intereses, aunque sean coyunturales. Hay un elemento común que trasciende a nosotros mismos y que es lo que nos involucra. La sensibilidad sobre estos aspectos, que son mucho más históricos, mucho más permanentes, mucho más importantes para cada uno de nosotros y para nuestros pueblos, tienen que neutralizar lo que pueden ser momentos históricos en nuestros países en los cuales perdemos un poco el norte y nos encerramos en nuestras propias casas, quizá en forma un poco egoísta, debiendo lo que nos pueda interesar sin darnos cuenta de que estamos afectando un bien común, que es el que limita, el que enriquece o el que condiciona nuestros propios intereses, aspiraciones y necesidades fundamentales. ¿Qué futuro nos espera? Yo diría, depende de nosotros, depende de cada uno de nosotros, y este es uno de los objetivos que está impulsando el CELADIC, es decir, ver cómo somos capaces de compartir. Si decimos que estamos en un continente de un sustrato católico, un elemento fundamental es el sentido de comunidad, es el sentido de pertenencia a un pueblo determinado, es el sentido del bien común que tenemos que construir todos juntos, es el sentido de la justicia, de la solidaridad fundamental en la relación humana. Y estas son cosas que no son fáciles de encontrar en otros continentes y que en América Latina se da en una forma totalmente natural. Somos solidarios frente a catástrofes, situaciones difíciles, y no podemos ser solidarios en forma permanente para construir un futuro distinto. Yo creo que esto es fundamental y tenemos que apostar a eso.